Colegio Tampico. Doy inicio a la conferencia del día de hoy, Manejo del estrés en la adolescencia. Me presento, mi nombre es Alejandra Pérez Lubiano, soy psicóloga, psicoanalista y coach ontológico de la Universidad Iberoamericana. Tengo el placer en este día dar este taller, esta plática para brindar herramientas psicológicas claras, puntuales, para poder tener herramientas psicológicas y de alguna manera entender el estrés tanto en nosotros como adultos, incluso el estrés en la familia y el estrés también en los adolescentes. Gracias a Colegio Tampico, esta es la tercera conferencia que les imparto. Las conferencias se han impartido desde el día de ayer, por la mañana, en la tarde, hoy, y hoy en la tarde también a las 7 de la noche. Me atrevo a comentarles que todas las conferencias que se brindan tienen el mismo perfil, un perfil de trabajar el estrés en la adolescencia, pero ninguna conferencia nunca va a ser similar o igual a otra, puesto que de alguna forma van surgiendo dudas, preguntas, comentarios de algunos papás, y eso hace diferente, más amplia, más detallada, y sus toques esenciales de cada plática. Bueno, doy inicio a esta plática y para ello necesito que hagamos un ejercicio rápidamente. Te pido por favor que a partir de aquí prestemos totalmente atención, atención consciente, atención plena, a atender solamente esta plática. Sé que estando en casa, quizás están en el desayuno, quizás están haciendo tareas con los jóvenes, quizás están despidiendo a la pareja porque se va a trabajar, quizás están haciendo varias actividades a la par de escucharme. Les doy los buenos días y también tratar de poner atención efectivamente para entender los contenidos de esta plática y después también sería interesante que ustedes futuramente me compartan qué dialogaron en familia sobre los temas y conceptos aquí tratados y cuáles son también sus formas y cuáles son sus estrategias que han usado en casa, pues para llevar un bienestar a los hijos y también un bienestar pues en general a la familia. Como adultos, de alguna forma, cargamos mayor responsabilidad y no nada más económica, no nada más responsabilidad material, sino sobre todo también la responsabilidad de desarrollarnos más y potencializar nuestro ser personal para poder brindarles esas herramientas a nuestros hijos y en general también en la pareja. Y es sumamente interesante e importante que entendamos que la psicología no es de los psicólogos, que la psicología es de toda aquella persona que desea desarrollar mayor entendimiento, mayor conciencia para vivir mejor, para alcanzar un bienestar todos los días de nuestra vida, sobre todo conociendo nuestras emociones, manejándolas, gestionándolas y administrándolas. Yo todas, con regularidad pienso cómo sería México, cómo sería cada estado, cómo sería el mundo si los gobiernos nos brindaran desarrollo humano, existiera talleres, capacitaciones sin pagarlas, que fuera una forma de incluso una cuestión de que el mismo gobierno nos brindara centros de capacitación de desarrollo humano, así como los centros de salud, los hospitales, formara parte de nuestros derechos como humanos, puesto que la academia o las escuelas o los institutos se ven en la necesidad también de brindar todas estas herramientas de vida, todas estas herramientas psicológicas para que usemos nuestra psicología, usemos la mejor, tomemos las mejores decisiones a lo largo de nuestra vida. Y bueno, eso sería increíble. Hagamos nuestro primer ejercicio de esta mañana. El primer ejercicio que también te invito a que hagamos todas las mañanas de aquí
de aquí en adelante. Es un ejercicio muy sencillo y básico. Sé que tienes a la mano una libreta y me gustaría invitarte, por favor, en estos 3 minutos, a que escribas en esta libreta todo aquello que te preocupa, todo aquello en lo cual sientes miedo, o incluso si has identificado algunos pensamientos que se presentan en tu mente de manera frecuente. Hay pensamientos recurrentes, hay miedos recurrentes, hay estrés recurrente. ¿Por qué? Pues obviamente porque estamos teniendo una carga mental o una saturación mental. Entonces, te invito por favor a que en estos 3 minutos vacíes toda la información o todas las actividades que vas a hacer el día de hoy en esta libreta. Tienes 3 minutos, no te sientas estresado, saturado de que tengas que escribir tanto en poco tiempo, sino te vas a dar cuenta que es muy interesante que una vez que lo descargas en una libreta, en un papel, pues obviamente hay más atención a atender este momento conmigo. Por favor, anota todo lo que tienes que hacer en este día, todas las actividades que tienes en mente, o incluso de repente pueden aparecer actividades procrastinadas, actividades que no has desarrollado desde hace meses. También inclúyelas. Me refiero a que en este ejercicio vaciemos la mente para empezar a tener una mente pues más atenta aquí y ahora. Tienes 3 minutos, por favor. Son las 10, a las 10:14 paramos de escribir. Muy bien, muy bien. Ahora te invito, por favor, quizás fue muy poco tiempo, pero si sientes la necesidad, tú continúa. Es importante que vacíes la mente porque pues vamos a prestar atención a esta plática. Y sobre todo, observemos que de aquí nace también el estrés. Cuando hay una saturación mental de actividades, pues obviamente empieza a surgir la tensión del sistema nervioso central. Muy bien, vamos a definir qué es el estrés. Fíjense bien que hay 2 tipos de estrés. El estrés puede ser psicológico y el estrés también puede ser biológico, fisiológicamente hablando. El estrés se define de forma psicológica como el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos e incluso mentales. El estrés psicológico, me refiero a que, por ejemplo, todo lo que tú tienes que hacer el día de hoy o las tareas mentalmente que las cargas, ese es un estrés psicológico. Cuando hay poco tiempo para hacer muchas actividades, lo que se sufre es un estrés psicológico. ¿Qué es el estrés biológico? Va a ser el conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como respuesta física ante determinados estímulos repetidos, como por ejemplo el frío, el miedo o incluso la alegría. Incluso me atrevo a separar y a entender que el estrés psicológico provoca el estrés biológico, el estrés en el cuerpo. Inmediatamente quiero mencionar que somos 3 cuerpos: el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico. De una vez me voy a los otros 2, el cuerpo del alma y el cuerpo del espíritu. ¿De acuerdo? Me voy a enfocar a los 3 primeros: el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico.
La información que se encuentra en mi pensamiento, estaré segregando algunas hormonas que provoquen emociones y sensaciones en mi cuerpo. Cuando estas sensaciones van en actividades de obligación y responsabilidad, en automático mi cuerpo se verá tenso, mi cuerpo reaccionará, tendrá una respuesta de tensión, tendrá una respuesta de saturación y obviamente a partir de aquí incluso hay sensaciones como angustia, sensaciones como depresión o incluso ansiedad, ¿de acuerdo? Muy bien. El estrés en general se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Esto lo viven mucho los adolescentes. En la etapa de la adolescencia, el adolescente justamente está adoleciendo, le faltan recursos psicológicos para poder manejar las situaciones de su vida presente y la vida que vendrá. Un adulto, en la medida que ya ha acumulado experiencias desagradables a lo largo de su vida, pues obviamente ya tiene un recurso psicológico. Entendamos bien qué es un recurso psicológico. El recurso psicológico es la capacidad de cambiar estratégicamente nuestra forma de pensar. Es decir, incluso los adultos podemos estar teniendo un pensamiento catastrófico, pero puede que aparezca en nuestra mente, pero la habilidad de cambiarlo inmediatamente a un pensamiento de fe o de esperanza, esa habilidad de cambiar rápidamente de pensamiento para no quedarte estancado mucho tiempo en el pensamiento catastrófico, en la sensación catastrófica e incluso en la parálisis física, en la parálisis de no acción, de no actividad, vaya, eres capaz de modificar tu forma de pensar inmediatamente para buscar una respuesta mental. Esto es un recurso psicológico. Cuando aparece un miedo, incluso en un adulto, inmediatamente trata de analizar posiblemente de dónde viene o incluso qué lo provoca y en automático está pensando en la solución o en cómo resolver para ya no tener esa sensación física, esa sensación orgánica. Eso es un recurso psicológico. El adolescente y el niño apenas están aprendiendo a manejar su mente o la inteligencia emocional. Tú como adulto, a lo mejor esto lo haces, pero no sabías que tiene un nombre. El día de hoy ya le podemos poner el nombre de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Pues justamente va a ser esta capacidad de cambiar rápidamente nuestro pensamiento. Tenemos una sensación, quizás vendrá miedo y rápidamente la modificas a la fe, a la respuesta, a la resolución, a que no va a pasar, pues obviamente algo desagradable y lo puedes solucionar. Salirte de ese estado emocional catastrófico o de miedo para buscar una respuesta, no todos los adolescentes lo tienen, lo deben de construir y depende mucho del papá y de la mamá para poder ayudar y estimular al chico que salga rápidamente de este cuadro emocional, porque el adolescente podría quedarse ahí horas, días, semanas, teniendo un pensamiento negativo, teniendo un pensamiento catastrófico, ¿de acuerdo? Esto necesito que se entienda muy bien desde la psicología. El estrés se considera al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta por un exceso de situaciones que superan sus recursos. Quiere decir que también la percepción individual de un adulto y de un adolescente, pues obviamente es bien distinta, porque incluso si el adolescente o el adulto se mira a sí mismo sin recursos psicológicos para sacar adelante la situación, es decir, que sienta desconocimiento del tema, que sienta que no tiene a quién pedirle ayuda, que sienta que está solo, que se sienta
aislado, que se sienta que no conoce del tema, pues obviamente esto también va a generar estrés. Cuando tú te sientes acompañado de gente que te puede ayudar o que conoce de cierto tema o que tienes un abanico de amigos o de amigas o de conocidos que puedan ayudarte con recursos, esto hace que tu autoconfianza personal incremente. ¿Por qué? Pues porque los recursos, tú tendrás unos recursos emocionales, incluso recursos de conocimiento, recursos físicos, recursos de fuerza, pero tendrás también un padre, una madre, unos hermanos, amigos que tengan otros recursos, incluso recursos económicos, incluso recursos de conocimiento, incluso recursos de experiencias. Y el hecho de que el adolescente concientice, sepa, incluso tú como adulto, cuando sabes que tienes amigos, familiares, que tienen recursos en su persona, pues tu autoconfianza incrementa, porque le pedirás quizás el consejo al amigo que fue de viaje, oye, pásame los tips, porque ya fue a determinado lugar que tú quieres visitar. O el adolescente que tenga un problema y si tiene un abanico de amigos, pues sabe que podrá acudir con los amigos o con los papás, porque los considera con recursos. La ignorancia, obviamente, incrementa el estrés. La falta de conocimiento sobre un tema aumenta el estrés. La pobreza económica aumenta el estrés. Es decir, es momento de empezar también, nosotros como adultos, empezar a visibilizar nuestros recursos. En ocasiones nuestros talentos como adultos, nuestros talentos, nuestras habilidades, posiblemente los conozcamos nosotros, pero difícilmente los llevamos afuera para que sean visibles. Aquí es importante que hables con la pareja, que se den las charlas familiares para saber incluso a mirarse desde afuera para observar cuáles son las habilidades que miran tus hijos en ti, cuáles son las capacidades que mira tu esposa de ti, cuáles son los talentos que miran de ti. Porque es importante empezar a hablar de los talentos, de las habilidades, de aquellos pues reconocerle aquellos dones que ha heredado también y aquellas cosas en las que sobresale la persona. Porque cuando las empiezas a visibilizar, empiezas tú también a llenarte de ese recurso y de ese recurso que posiblemente no tienes en tu persona, porque somos individuales y diferentes, pero en el momento que tengas una necesidad, podrás acudir con ellos porque tienen esos recursos. Esos recursos, vuelvo a repetir, de conocimiento, económicos, reconocimiento de saber, reconocimiento de experiencia. ¿De acuerdo? A partir de aquí te invito, por favor, a que empecemos a reflexionar sobre la gran importancia de reconocer a nuestro esposo, reconocer a nuestro hijo, reconocer a nuestra hija, reconocer a nuestros amigos, esos talentos, esos dones, porque incluso nosotros nos podemos servir de ellos para ir concientizando un equipo y obviamente tratando de llevar más bienestar a nuestras vidas y menos estrés a nuestras vidas. Muy bien. En estos casos, hablando del estrés, vuelvo a situarme aquí. El individuo experimenta una sobrecarga que puede influir en el bienestar, tanto físico, psicológico y personal. Cuando existe la saturación de una carga mental y yo me veo a mí mismo y me percibo a mí mismo con pocos recursos emocionales o pocos recursos de sacar la situación adelante, pues obviamente esto va a repercutir también un daño, no nada más psicológico en mis emociones, en mis pensamientos, sino también a que yo quizás descargue o tenga una conducta negativa hacia mi exterior. Es importante entender que el estrés no nada más habita en mí, sino también lo manifiesto afuera y afecto todo mi entorno. El estrés, como cualquier enfermedad emocional, llámese alcoholismo, neurosis, cualquier enfermedad mental o emocional, afecta incluso a 12 integrantes de mi familia. Una persona estresada es una persona enojada, con poca tolerancia, con poca paciencia, con poca capacidad de esperar,
Pues porque obviamente hay una saturación de actividades, hay más actividades que tiempo, hay más actividades, hay más necesidades que tiempo. Y entonces hay una sensación de que el tiempo obviamente es un recurso que se percibe que se termina, que se percibe que se acaba. Y que la persona en ocasiones tiene que sacar adelante tantas actividades en la cual quizás, posiblemente, se vea en la situación de no pedir ayuda, ¿de acuerdo? Hay muchas personas y adultos que no saben delegar tampoco, no saben delegar las funciones menos importantes o incluso algunas importantes para poder sacar la vida más, pues la vida más en armonía, ¿de acuerdo? Muy bien, hablando del estrés, necesito que entendamos que para el cuerpo la contracción muscular, la contracción del sistema nervioso central, la vive todo el tiempo, incluso en tu sueño, en el momento en el cual tienes un sueño desagradable, pues obviamente hay un tipo de estrés, un estrés que genera tensión en todo el cuerpo, en los músculos. Reconozco que también hay personas que en el descanso o en el sueño, pues prácticamente no vaciaron la mente en el día, se van a dormir con algunas preocupaciones, con algunas tareas mentales que no vaciaron, que no lograron hacer, que no lograron culminar. ¿Y qué sucede? Que incluso la higiene del sueño no logra ser reparador. Empiezan a rechinar los dientes, hay un exceso de sudoración, hay una tensión en el cuerpo y no se logra el descanso, no se logra la reparación del cuerpo, incluso el descanso mental. Para ello es importante usar las técnicas de respiración, usar las técnicas de meditación, para incluso desde la conciencia provocar un poco de descanso mental y un poco de descanso físico también. Porque el descanso, ir a dormir, no significa que en ocasiones haya una reparación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la mente juega un papel importante en que de alguna manera vas a la cama, pero sigues pensando. El pensamiento es recurrente, el pensamiento no para, las actividades o los pendientes sigues cargándolos en la mente y eso pues ocasiona también desgaste mandibular, etc. Entendamos muy bien que el estrés, incluso desde la medicina, desde la fisiología, es definido como el estrés bueno y el estrés malo, o el estrés positivo y el estrés negativo. Aprender a aprovechar el estrés o los cuadros de estrés para sacar tareas adelante, también veámoslo desde un enfoque positivo. Cuando tú tienes que cumplir, fíjate, tienes que cumplir o debes de cumplir una tarea, algo que necesitas entregar a fecha límite, es importante que lo entregues y no lo lograste terminar, pues obviamente tu cuerpo te dará un shot más de energía, pues para que culmines esa tarea. El cuerpo humano es maravilloso, te da incluso esa capacidad de que sobrepases por encima de tu cuerpo y esa fuerza ya no viene no nada más de la biología, de la biología humana, viene incluso de la parte espiritual. Al mencionar la parte espiritual no me refiero jamás a nada que ver con la parte religiosa, no lo estamos conectando con ningún método religioso, solamente lo hago mención porque somos seres espirituales y está estudiado desde la línea de la psicología, está estudiado desde la línea del desarrollo humano. Y lo hago en esta claridad y en esta connotación para no generar, pues obviamente, algún disturbio ahí que te incomode. Entonces, quiero mencionar que el estrés llega un momento que también tensa el cuerpo para darte energía y culmines las tareas, ¿de acuerdo? Para ello también es bueno. El estrés también se sufre cuando tú tienes frío. Acá en la Ciudad de México, no sé, Tampico ahora, pero está haciendo
pues bastante frío. Hoy amanecimos a 6 grados y se siente pues un frío que cala los músculos, los huesos, y en defensa del cuerpo, pues obviamente tu cuerpo se tensa, empieza incluso a temblar, empieza a bailar un poquito. Y esto es un estímulo del cuerpo para provocar calor. Eso, incluso el frío, incluso el miedo, incluso las tareas pendientes, te generan un poco de calor. ¿Para qué? Pues para que el cuerpo logre sostenerse en bienestar. Siempre el cuerpo está buscando el bienestar. Es increíble. El estrés, aquí se me fue una S, dice, el estrés fisiológico contra el estrés no psicológico. Observa que cuando tu mente se encuentra sin estrés, tu cuerpo podrás tensarlo lo más que puedas. Una persona que se dedica a cuidar su cuerpo físicamente hablando, debe saber gobernar su pensamiento, debe saber gobernar su cuerpo. ¿Por qué? Porque a mayor conocimiento de tu cuerpo, hay un deseo de cargar, por ejemplo, en este caso del lado derecho, hay un deseo de cargar pesas, un peso físico, pues obviamente no podrá sostenerse con un pensamiento mental, con un pensamiento de estrés, con una percepción difícil de mirarte a ti mismo incapaz. Debes mirarte capaz para entonces cargar 80 kilos, 200 kilos, 300 kilos. Debes mirarte capaz, debe cambiarse tu percepción y esto nace de tu inteligencia emocional para poder sacar adelante la fuerza física. ¿De acuerdo? Un estrés fisiológico tendrá que tener una paz mental. A mayor paz y dominio mental, mayor podrá ser el esfuerzo físico. Una persona que tenga un estrés mental no podrá cargar a veces ni 40 kilos, ni 20 kilos, ni 80 kilos. ¿Cómo justamente es aquí importante entender que con el estrés mental no podrás hacer muchas cosas, no podrás completar tareas en tu vida diaria? Y es por ello que trabajamos el día de hoy el estrés psicológico. Fíjense que dentro de la medicina, el estrés negativo se define como distrés. Vas a decir, oye, ¿cómo? No entiendo. Sí, quiero explicarte que la definición de estrés que han dado los médicos la han tenido que separar entre estrés bueno y estrés malo para que logres entender que estrés siente tu cuerpo incluso cuando hace pesas. Gracias a ese estrés cuando tu cuerpo hace pesas, pues obviamente tus músculos se fortalecen, tus rodillas también se fortalecen, tu físico genera mayor resistencia, incluso mayor resistencia, mayor condicionamiento físico, y esto es importante. Pero cuando hay distrés o estrés malo, tenemos que empezar a entender que ese estrés malo aparece todo el tiempo, y es el famosísimo estrés que conocemos todos. De hoy en adelante vas a poder ubicar el distrés como malo y el eustrés como bueno. El distrés es un estrés negativo y es una respuesta que una persona tiene ante una situación que lo supera. Este tipo de estrés, el que conocemos todos, provoca cansancio, fatiga y desgaste psicológico. Es el estrés más conocido y resulta muy perjudicial para tu salud, tanto física como mental. Este tipo de estrés surge en situaciones tales como un conflicto o una gran carga de trabajo, incluso cuando tienes deudas, incluso cuando tienes poco tiempo para llegar a un lado, incluso cuando, pues obviamente, hay muertes cercanas en tu familia, una tras otra, hay un distrés, cuando hay algún tipo de adicción, no nada más tuya, sino de algún hijo o de algún familiar, hay distrés, hay estrés negativo. Es el famosísimo estrés que tú conoces. Cuando nos encontramos en distrés,
sin que nos demos cuenta, vamos a estar irritados, enojados, con poca paciencia y en estado reactivo. Estamos dando respuestas broncudas, estamos queriendo liberar nuestro enojo, nuestro malestar, ¿de acuerdo? Y también estas son las hormonas que segregamos cuando tenemos distrés. ¿Como cuáles? Como el cortisol, como el glucagón, como las catecolaminas. Y esto es interesante entenderlo, porque el cortisol cuando es liberado del cuerpo va a producir una especie corporal de inflamación. Observen que hay muchas mujeres, muchos hombres, que en ocasiones tienen un aspecto como si estuvieran hinchados por alcohol. Hay gente que se estresa demasiado, que tiene un aspecto inflamado, como si estuviera con ojo papujo o incluso en los cachetitos, en el cuerpo, como si tuviera retención de líquidos. Esa imagen la produce el estrés y el llamado cortisol. El cortisol, ¿qué va a hacer en el cuerpo? No nada más te va a hacer que retengas líquidos, no nada más va a hacer que tengas una especie de inflamación corporal, como si estuvieras inflamado, sino que también va a paralizar las grasas. También va a generar una alteración alta en tu azúcar. Incluso va a generar en ocasiones pues la llamada diabetes. Incluso también el cortisol hace que el proceso de la estimulación en la digestión de las proteínas sea muy lento y la absorción de las proteínas que consumes no se logre al 100%. Es decir, puedes estar comiendo proteína líquida, proteína sólida y con el estrés tu cuerpo no la alcanza a retener, no la alcanza a disolver, las enzimas no se alcanzan a desdoblar. Eso es sumamente importante, pues porque obviamente así te cuides físicamente, hagas ejercicio con regularidad, consumas proteína, el cortisol no va a permitir que se integre al 100% tu comida o la ingesta de nutrientes tampoco, ¿de acuerdo? Y también obviamente va a ser este estrés malo, que el glucagón aumente, es decir, haya estos periodos de alteración de glucosa, se vea en una sensación de subir y bajar la glucosa, no es estable, ¿de acuerdo? Y las catecolaminas hacen que entonces todo el tiempo estés en estado de adrenalina, todo el tiempo estés en estado de alerta, con ojos grandes, con ojos atentos, con ojos saltados, como si estuvieras atento a defenderte, como si estuvieras atento, incluso el cuerpo se nota, como si estuvieras todo el tiempo pensando y al mismo tiempo fijada la mirada en un solo sitio, ¿de acuerdo? ¿Eso qué va a generar en los ojos y en el cuerpo? Pues una vasoconstricción y una broncodilatación. Es decir, que incluso cuando tú observes a tu papá, a tu mamá o a tu hijo, que en ocasiones tiene la mirada fija, ojos grandes, ojos saltones, las catecolaminas se están segregando. Y eso va a hacer que incluso a nivel cardíaco haya mayor estímulo, mayor deseo de respuesta pronta y los latidos de corazón estén en aumento. No quiero generar mayor tema médico, pero cuando los latidos del corazón están en aumento todo el tiempo, pues obviamente hay un envejecimiento prematuro. Pues ¿por qué? Porque no estamos entrenando el cuerpo desde el placer, desde la segregación de estímulos buenos, sino desde la adrenalina de la respuesta, estar atentos a la respuesta, estar atentos a la defensa, estar atentos a la protección del cuerpo. Y eso se genera, obviamente, cuando hay adrenalina, se liberan las catecolaminas y sobre todo aumenta la frecuencia cardíaca. Entendamos muy bien ahora qué es el eustrés, para que yo me entienda, para que ustedes logren comprenderme. El eustrés, tú también lo vives cuando estás viendo una pelea de box. Tu cuerpo se tensa, tu cuerpo se estresa, pero la respuesta la respuesta hormonal va a ser positiva. ¿Tú también sufres eustrés
cuando estés en una competencia, quizás de triatlón, cuando tú estás en unas carreritas con tu hermano en la alberca. Eustrés también lo sientes cuando hay un ejercicio de competencia en el salón de clase o incluso en un partido de fútbol. Ese eustrés es una tensión también del cuerpo, claro. Se tensan los músculos, se tensan las articulaciones, se tensa el sistema nervioso central, pero la respuesta fisiológica va a ser tan buena que te traiga incluso un paquete, te genere un acúmulo o un recurso positivo. Este recurso positivo será la medicina que a tu cuerpo le ayude para contrarrestar, pues obviamente, el estrés malo, el distrés. Esto que te estoy diciendo es sumamente bueno, porque no mucha gente está en esta actualidad de pandemia, en esta actualidad de contingencia, está liberando, pues obviamente, toda la carga negativa. No está sudando, no está hablando, no está llorando, no está escribiendo, no está cantando, no está liberando, obviamente, el estrés malo. No lo está sacando de su organismo. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque obviamente el hecho de que tú solamente sientas el debo hacer, tengo que cumplir con esta tarea, tengo que entregar esto, debo presentarme, estar presente en tal hora, en tal plataforma digital, y no sientes que hay estímulo positivo, pues esto va a generar pues mayor estrés malo. Si sientes que no estás teniendo placeres, y los placeres me refiero físicos, de liberación de estrés, pues obviamente va a haber mayor presión, mayor estrés malo. Fíjate bien, aquí los médicos dicen, se denomina eustrés o estrés positivo a la respuesta que surge de modo natural en las personas cuando responden a una situación que requiere una activación y un esfuerzo elevado para ser resueltas. Se trata de un proceso de activación natural que es necesario a nivel biológico para adaptarse a diferentes situaciones vitales. Acumulemos eustrés, juguemos más fútbol, veamos más partidos de box, hagamos más competencias incluso en la casa, salgamos a nadar a algún parque, quizás donde haya ríos, donde haya agua, donde en este momento no hay albercas. ¿Para qué? Pues obviamente por pandemia estemos respetando nuestro metro y medio de distancia, pero se sigan promoviendo estas actividades. ¿Cuáles son las hormonas y las sustancias químicas que segrega el eustrés bueno? Eustrés o estrés bueno. Bueno, vamos a liberar dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. La dopamina también se libera cuando tú celebras tus retos cumplidos. También la vas a liberar cuando tomas sol. La dopamina es súper importante. Hay que tomar pues 15 minutos de sol, 20 minutos de sol todos los días de nuestra vida. El sol se ha demostrado y comprobado que ayuda a la retención de nutrientes también. Y necesitamos el sol para que los nutrientes sean absorbidos en nuestro sistema. Un cuerpo estresado necesita 20 minutos de sol. ¿Para qué? Para relajar, distensar y relajar el sistema muscular, el sistema nervioso central. Una persona que está estresada y pasa más de 20 minutos en el sol, es decir, que trabaja bajo el sol, pues obviamente también va a generar mayor estrés, mayor cansancio. Entonces, entendamos muy bien que el balance genera equilibrio y el equilibrio genera armonía. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tratar también de respetar rutinas y horarios, porque sé y tengo muchos alumnos a nivel preparatoria y universidad, donde están durmiendo ahora a las 2 de la mañana, obviamente están en su habitación, hay televisión o incluso hay un iPad y logran ver a veces más capítulos de la serie que les gusta y al mismo tiempo están conectados en la laptop para sus tareas, para sus clases virtuales, y entonces el exceso también
de pantallas, el exceso de iluminación, hace que la dopamina no se esté segregando en una normalidad. Porque dormir bien también implica apagar todos los celulares, apagar todas las pantallas y poder tener un distanciamiento de la tecnología. Se dice que 2 horas, pero mínimo 30 minutos para que también pues tu piel empiece a regenerarse. En el momento que tu piel identifica siempre una luz, una pantalla, pues tampoco logra regenerarse en caso de que haya algún tipo de problema en piel. ¿Qué es la oxitocina? La oxitocina es una hormona que te ayuda a tener una sensación de acompañamiento. La oxitocina se libera incluso cuando estás con gente que quieres, con gente que amas, y las mujeres embarazadas segregan también mucha oxitocina. ¿Para qué? Pues para generar mayor acercamiento y vínculo con el esposo. Incluso después, la oxitocina también es liberada en la leche materna para generar apego en los hijos. La oxitocina es, para que la logremos excitar también, provocar, aumentar, tengamos por favor pensamiento positivo. Abracemos a la gente que queremos. Incluso aquí dice, hay que estimularlo comiendo chocolate negro o cualquier tipo de grano de chocolate, ¿no? Natural de preferencia. La oxitocina hace que incluso estemos teniendo una sensación de placer y una sensación de bienestar, de no sentirnos solos. Eso provoca la oxitocina, placer. Vuelvo a repetir, si un placer te lo da un chocolate, imagínate el placer de un abrazo. La serotonina, vamos a liberarla siendo agradecidos por tener un plato en mesa, siendo agradecidos en este momento, quizás si tú eres chico y me estás escuchando en este momento, agradecido con tus padres por en este momento darte la oportunidad de estudiar. La Secretaría de Educación Pública, lunes de la semana pasada, lanzó una estadística donde dice que 80,000 estudiantes de preparatoria, o que iban de preparatoria, incluyendo aquellos que iban a integrarse a preparatoria, se están viendo en la dificultad de sostener los estudios, porque ellos eran quienes pagaban los estudios a través de estos trabajos formales, informales, que son pagados por hora. Estoy hablando de Starbucks, estoy hablando de McDonald's, Burger King, de todos estos empleos, o de estos trabajos, perdón, que le dan empleo a los adolescentes para poder, asimismo, ellos pagar sus estudios. Entonces, te invito a que seas agradecido para estimular incluso mayor serotonina, para estimular el estado de bienestar y que tú mismo logres ser tu médico, tú mismo logres curarte, tú mismo logres conocer que la medicina se encuentra en tu forma de pensar, que la medicina la puedes estar creando tú en el momento que eres agradecido, en el momento que tomas sol, en el momento que das abrazos, en el momento que practicas la bondad o incluso colaboras en las tareas de la casa. Y por último voy a hablar de la endorfina. La endorfina también la puedes provocar riendo, bailando y haciendo cosas que te gustan, como los hobbies. Entonces, por favor, los invito a que a partir de hoy empecemos a bailar más, a cantar más y a ser expresivos en nuestro amor, porque eso va a estimular pues mayor endorfina en nuestro cuerpo. Entendamos muy bien que el estrés psicológico es el que te acabo de hablar, el estrés psicológico o incluso el llamado distrés. Hablo aquí de algo importante. ¿Por qué? Porque los adolescentes, cuando sienten esta tensión mental, no tienen muchos recursos para sacar adelante, pues te acabo de decir esta forma de pensar, pero sobre todo a muchos adolescentes que en esta tensión física están incluso pidiendo la ayuda a papás, y no sé en Tampico, me contarán ustedes,
pero acá en la Ciudad de México tengo algunos papás que me están diciendo que le están dando autorización, permiso a sus hijos de tomar una cerveza, quizás un día a la semana o un fin de semana, en la supervisión de ellos, porque los chavos se sienten muy estresados y la mamá y el papá dicen, pues bueno, que se tome una cervecita mientras estamos aquí en casa y así sirve que yo lo veo, pues también tiene derecho a relajarse. Y esto quizás empieza a mirarse porque yo lo veo con algunas pacientes, porque ellas me lo cuentan, y veo cómo de alguna manera ellas, por pretender ayudar al hijo a que no se sienta tan estresado con tantas actividades o tareas a veces académicas, le estimulan a tomar una cerveza. Pero no es la cerveza en sí, no es el alcohol, sino el hecho de que el joven no sepa desarrollar un recurso psicológico, un recurso mental, para que en la etapa adulta logre sacarse a sí mismo de ese estado de tensión, de ese estado de estrés, que no logre ver que depende de él y que no depende de nada de lo que se encuentre afuera. Tengo otra paciente que del mes de marzo, 13 de marzo, que se define esto como pandemia, 13 de marzo hasta la fecha, 6 meses, ha gastado aproximadamente 90,000 pesos. Imagínense, 90,000 pesos en cosas, en hacer compras por internet. Es decir, se mete a estas aplicaciones de ropa, se mete a las aplicaciones de la marca del osito, de la joyería del osito, y entonces empieza a mirar cosas que le gustan, le llegan a su casa, y una forma también para liberar la tensión que vive a diario es comprar, haciendo unas compras excesivas por cosas que no necesita, por cosas que está acumulando, y sobre todo después surge una tensión mayor, el agotamiento mental de cómo va a pagar, pues prácticamente esto, de cómo lo va a pagar. Es decir, ya quiere que sea quincena, pero esto está cayendo en un vicio, en un pensamiento recurrente, siente placer al comprar, siente placer al recibir la compra en casa, pero después entra también en este juego inconsciente de sentir el estrés por pagar la deuda, de esperar a que ya sea quincena, de que su hermana le pague un dinero que le debe, etcétera. Ahora, te invito, por favor, con este ejemplo, a que observemos un poquito cuáles son nuestras conductas en las que no habíamos reflexionado, que quizás a nuestro modo pensamos que estamos liberando tensión. Pensamos que estamos liberando tensión, pensamos que son actividades que nos relajan, pensamos que son actividades de placer, pero al mismo tiempo estamos cayendo en un vicio o estamos cayendo en una conducta no sana y no buena para nosotros. Y a lo largo de este tiempo, quizás nos estamos afectando y perjudicando más a nosotros mismos. Sé que ha habido un aumento de adicción al cigarro, incluso de adicción al alcohol, y el alcohol en algunos estados de la República Mexicana se dejó de vender, pues obviamente para no generar esta parte de dependencia. Pero en otros estados no, se estuvo vendiendo y había mucha gente también que tenía sus buenos vinos en casa y fue momento para disfrutarlos, ¿no? Entonces, analiza por favor cuáles son tus conductas que no habías reflexionado, en las que estás cayendo por pretender quitar un poco de tensión a tu vida y posiblemente traiga, vuelvo a repetir, un problema después. El estrés significa que el sistema nervioso central se encuentra tenso. Y tenso por horas, tenso por días, tenso por semanas, tenso por meses. Esa tensión no puede durar mucho tiempo y por lo tanto traerá agotamiento. Y el agotamiento sí es un cuadro de enfermedad, porque ya no nada más es cansancio, ya no es agotamiento, también hay fatiga, ¿de acuerdo? Y la fatiga, perdón, es cansancio, fatiga y agotamiento. Ajá, perdón.
lo dije en desorden. Es cansancio, luego sigue la fatiga y luego sigue el agotamiento. La fatiga puede ser reparadora con dormir quizás 14 horas, tomar buenos alimentos, tomar buen sol y te logras reparar porque es fatiga. Ya no nada más es cansancio. En la fatiga puedes reparar un poco el cuerpo, pero cuando el cuerpo ya cae en un agotamiento o la mente cae en un agotamiento, créeme que tardas a veces meses en salir de ese cuadro de agotamiento. ¿Qué se requiere? Se requiere cambiar de un estilo de vida totalmente a 180 grados. Pues, ¿por qué? Porque el agotamiento genera tanta tensión, genera incluso un hábitus, una forma de vida, que cuando no se tiene, cuando no se tiene incluso ese agotamiento, cuando no se tiene ese sufrimiento, sientes que tu vida le falta algo. Eso lo veo mucho con la gente que viene a consulta, viene a trabajar el estrés o viene a trabajar el sufrimiento y en el momento que ya no lo tiene, siente que algo le falta a su vida. Esto es algo importante. Vivir sin estrés, vivir sin fatiga, vivir sin agotamiento, es vivir. Pero a veces ya no logramos conocer ese estado de plenitud. Ya no lo logramos identificar y nuestros jóvenes pues tampoco. Es importante que vayamos enseñándoles esto. Bueno, ¿qué también nos puede provocar estrés? El estrés también puede ser provocado por la ergonomía. Incluso, fíjate, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es una ciencia multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de los usuarios para optimizar su eficiencia, su eficacia, su seguridad y control. En Holanda, en Ámsterdam, en Alemania y en algunos países como Finlandia, el estudio de la ergonomía, es decir, el estudio de un escritorio cómodo, de una silla cómoda, de una postura cómoda, de una cama, incluso de un sofá o de las sillas del comedor, están hechas con ergonomía, es decir, están hechas a la medida del cuerpo humano. Depende de la persona. No puede usar la misma silla un joven que un adulto. En el estudio de la ergonomía, esto en México todavía no se aplica, pero el objetivo que yo te lo mencione es con la finalidad de que compres una silla, compres un escritorio, adecúes tu entorno con una ergonomía saludable. Es decir, una silla de trabajo en la cual vas a pasar quizás 8 horas y obviamente sea una silla que no te provoque lesiones, porque las sillas también provocan lesiones. Tienes que, en algunas tiendas departamentales ya venden sillas ergonómicas. Son sillas efectivamente que cuidan tu columna vertebral, están hechas incluso con pieles, con algodones, con fibras, para cuidar incluso la higiene de tu asiento, la higiene de tu forma de sentarte, la higiene de tu forma de recargarte, la higiene de tu forma de trabajar. Porque está comprobado que una mala postura en la computadora más de 8 horas genera desgaste en las articulaciones, desgaste en los hombros, desgaste en los codos, desgaste en muñecas. Eso es lo que hay que, de alguna forma, en la tienda departamental que tengas en tu estado, pues buscar unas sillas ergonómicas, escritorios ergonómicos para ayudarte a estar menos cansado. Bien, el análisis de las condiciones de estudio o trabajo conciernen al espacio físico de trabajo, ambiente térmico también, ruidos, iluminación, vibraciones, posturas, desgaste energético, el desgaste mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo y todo aquello que puede poner en peligro la salud y equilibrio psicológico nervioso. Todo esto estudia la ergonomía. La ergonomía estudia que incluso en el lugar en el que trabajes sea un lugar con plantas, un lugar con ventilación, un lugar donde sí entre la luz solar, un lugar donde no entra el ruido, un lugar donde te sientas estimulado a trabajar y un lugar donde los aparatos que uses, como el escritorio o la silla,
puedan ser, puedan ser ergonómicas y cuiden tu cuerpo en vez de que generes el desgaste energético, ¿de acuerdo? Hay que observar, y esto te lo decía hace un momento, si tú ya estás empezando a estimular el alcohol en casa, porque los adolescentes, aunque no se den cuenta, van a incrementar la comida chatarra, van a incrementar las adicciones, incluso las adicciones al celular, e incluso en estos estados a veces de aburrimiento, van a estar buscando a través de las aplicaciones como Facebook o alguna otra aplicación, pues una forma de entretenimiento. Cuando el joven se encuentra aburrido o se encuentra estresado por esta parte del cumplir con las obligaciones, cumplir con las responsabilidades, va a buscar la distracción, va a buscar el entretenimiento y va a buscar sensaciones nuevas en el cuerpo. Sensaciones nuevas que no todos los jóvenes están experimentando en estos 6 meses de pandemia, en estos 6 meses de contingencia. En el momento que el joven busca sensaciones nuevas, puede incrementar la ingesta de alcohol, la ingesta de comida chatarra, el exceso de uso de celular, el exceso de uso de tecnología o incluso estar conectado y haciendo amigos virtuales. Cuando hablo de los amigos virtuales, es importante entender que actualmente surge algo que se llama grooming y sexting. El grooming es una especie de contacto virtual, aparentemente con un perfil joven, donde detrás de ese perfil joven se esconde un adulto. Y el grooming se está estimulando mucho en la Ciudad de México, o muchos jóvenes están cayendo en el grooming, que es buscar amigos en redes sociales, amigos, jóvenes, chicas, chicos, etcétera. Pero el grooming tiene esta característica, que detrás de la pantalla se encuentra un adulto. Y la intención es generar un intercambio de fotos y videos sexuales con la intención de venderlos pues obviamente, que sea un producto pornográfico. En ocasiones no nada más se queda en la correspondencia de estos videos o de mandar fotos sexuales, sino también en un robo o incluso secuestro. Esto me atrevo a comentarlo, sé que es muy fuerte y sonará muy fuerte, pero en ocasiones cuando los chavos se encuentran en estrés, hay muchos chavos que se aíslan de papá y mamá, pasan más tiempo en la recámara, pasan más tiempo aislados y en este aislamiento pues van provocando y buscando sensaciones nuevas. A lo mejor tú dices, bueno, pues está en su cuarto, está en su recámara trabajando, tomando clases, pero de repente sí te invito a que toques la puerta y que entres a hacer una supervisión, porque no nada más está esta parte de buscar amigos, sino caer en esta parte de intercambio sexual y sobre todo también en un futuro, ¿no? Que es robo de datos, información, o que incluso lo citen en algún lugar, quiera ir solo y esto se preste para un secuestro o un robo, un intercambio que después sea económico. Solamente lo comento porque se está dando con intensidad. Y algo importante, que estos adultos pues a veces son hackers, a veces son personas que sí tienen esta intención de buscar ese contenido pues para la venta, ¿no? Te invito por favor a que busquemos actividades con nuestros hijos, actividades de placer, y vayamos buscando el placer en las actividades diarias. Placer con estímulos nuevos, sensaciones nuevas, incluso a que los jóvenes en esta contingencia desarrollen más habilidades. Habilidades como incluso prepararse la comida, preparar la comida para la familia y que sea una forma de entretenimiento, no una forma de obligación o responsabilidad, sino que a modo de juego vaya el adolescente y nosotros adquiriendo más habilidades para cuando esta contingencia termine, hayamos aprovechado para potencializar
potencializarnos como seres humanos y potencializar nuestros recursos mentales y emocionales. Muy bien. Es importante ubicar nosotros como adultos nuestras emociones para también ayudarle a nuestros jóvenes a que las ubiquen dentro de ellos. Yo con regularidad explico que tenemos 5 emociones básicas. La emoción del amor, la emoción del miedo, la emoción de la alegría, la emoción de la tristeza y la emoción del enojo. Cuando estas emociones tú las logras reconocer en ti y les puedes poner un nombre, y también cuando les pones un nombre, reconoces que estas emociones se pueden combinar entre ellas mismas y te darán como resultado emociones secundarias o emociones más complejas, pues obviamente te darás cuenta que conoces más de ti. Quiero poner un ejemplo. Cuando ubicas el amor en ti, vas a tener una sensación de construir. Quizás tú como adulto, en el momento que aparece la pandemia, empezaste a preguntarte o cuestionarte preguntas existencialistas. Preguntas como, ¿soy feliz? ¿Me siento feliz con lo que hago? ¿Me veré haciendo esto el resto de mi vida? ¿Con la gente que vivo, soy feliz? ¿Qué me gustaría estar haciendo ahora que no estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer de hoy en adelante? ¿A qué quiero renunciar? ¿Qué cosas, qué actividades ya no me están gustando? Ya no están siendo tan placenteras como antes. ¿Qué cosas me gustaría experimentar? ¿O qué actividades me gustaría experimentar? ¿Qué ya no estoy dispuesta o dispuesto a hacer? Muy bien. Toda esta serie de preguntas existenciales posiblemente no las hayas resuelto y estás buscando una respuesta profunda para emprender un nuevo viaje cuando termine la pandemia o la contingencia. Y posiblemente esto también te genere un tipo de estrés, porque ya quieres respuestas prontas. O incluso estés proyectando un nuevo negocio o proyectando un nuevo plan de trabajo. O posiblemente ya estés proyectando terminar y culminar la maternidad para empezar a desarrollar un plan de vida personal. Y también es importante y también es válido. Hay muchas mamás que, mucho más en esta generación, no cuentan con plan de vida. Se miran a sí mismas siendo mamás como sus mamás el resto de su vida. Pero es importante tener bajo el brazo un plan personal de vida, porque con esta contingencia, pues en este momento estamos teniendo el privilegio de disfrutar a la familia, de conocerla, de desarrollar comunicación, de desarrollar confianza, de ver específicamente las habilidades de nuestros hijos y reconocérselas, por favor. Pero después de esta contingencia, va a haber un deseo grande de cada uno salir afuera y refugiarse en el entorno que por muchos meses no convivió. No traerá esta sensación de regresar a casa y volver a estar juntos, no. Traerá un aislamiento, es decir, o incluso traerá una cuestión donde los hijos quieran migrar, los hijos quieran estudiar lejos de papá, lejos de mamá. Y no es malo. Lo que estoy queriendo decir es que en esta convivencia sana que posiblemente estés creando y desarrollando, llegará un momento en que, como todo, venga un Big Bang, ahorita hay una integración y cuando termine la contingencia habrá una expansión. La expansión es que tú quieres dedicarte a algo en específico, que tienes meses, años pensando, que tu pareja quiere emprender otro trabajo, otro negocio, que tu hijo quiere estar en Canadá estudiando y tu otra hija en Estados Unidos. Y entonces vendrá la expansión.
Pero en este momento te pido también que vayamos concientizando el estrés y que el estrés no sea el negativo, la cosa negativa, ese ente negativo que habita en nuestra casa y que nos separe, porque este es el momento de estar en comunión, acompañados, juntos, para posteriormente cada uno logre ir a su espacio de crecimiento, su espacio de desarrollo personal y se logre la expansión a través de la unión. No la expansión por fractura, sino la expansión por unión. Sigan unidos, pero desde haberse expandido. Muy bien. ¿Para qué sirve este manejo de emociones y sentimientos? ¿Para qué es importante que los manejes en ti y les ayudes a tus hijos a manejarlos? Manejar cuáles emociones, pues el estrés, manejar también la tristeza, manejar también el enojo, manejar el miedo, manejar la alegría, manejar también el amor. ¿De acuerdo? El amor, a veces se piensa que tiene que ir todo el amor hacia afuera, pero no, hay que enseñarles al adolescente a amarse a sí mismo, a que ubique esos estados emocionales y esos sentimientos. Hagamos estos ejercicios, ayudarle al hijo a expresar lo que siente, incluso la tristeza y el enojo, incluso la alegría y los miedos. Saber cómo actuar y reaccionar ante diversas situaciones. Yo juego mucho con los escenarios, imagínate que sucede esto, ¿tú qué harías? Imagínate que va a pasar esto, ¿tú qué harías? Para que el hijo vaya teniendo una imaginación y un entrenamiento mental para en ese momento actuar. ¿De acuerdo? El entrenamiento mental es sumamente importante y se practica también en la meditación. Evitar hacer cosas sin pensar, que piense las cosas. ¿Para qué? ¿Y por qué es importante hacerlas? Evitar conductas agresivas que conduzcan a problemas mayores, es decir, a golpes, a groserías, posiblemente si no maneja la conducta, posiblemente después se aísle, etc. Permitir con regularidad medir el comportamiento en situaciones extremas y ayudarle mucho al adolescente, por favor, a que se mire con recursos, a que la percepción que tiene de sí mismo empiece a modificarse, que él se mire fuerte, que él se mire grande a sí mismo por encima de la tarea, por encima de aquel pendiente o responsabilidad. Porque cuando el ser humano empieza a mirarse pequeño ante las tareas y obligaciones que tiene que hacer, pues obviamente ya empieza a cambiar, empieza la carga mental a someter a la persona. Jugar este papel de mirarse a sí mismo como superior ante las tareas y obligaciones hace que se mire a sí mismo capaz. Y esa percepción el joven la debe de aprender para sacar las tareas adelante. La autoconfianza es el recurso que está construyendo, incorporando. Dale confianza, motívalo, reconoce las cosas que está haciendo bien, ¿de acuerdo? Y acuérdate de algo importante, que en psicología nada nace de adentro hacia afuera, todo viene de afuera hacia adentro. Tú debes de decirle, wow, lo hiciste muy bien. Y entonces él después se dirá a sí mismo, claro, lo hice muy bien. Wow, eres inteligente. Y él se conocerá como inteligente, se sabrá inteligente. Nada viene de dentro hacia afuera. En la etapa de la niñez y la etapa de la adolescencia, alguien de fuera nos tiene que mirar y nos tiene que reconocer y nos tiene que decir en qué somos buenos, para que después nosotros nos veamos a sí mismo con ese recurso. El joven por sí mismo no sabrá que tiene ese recurso si no viene de afuera hacia adentro, ¿correcto? ¿Qué hacer nosotros para ayudar a estimular el bienestar y no el estrés? Demos feedback positivo. Reconócele lo que le está haciendo bien. Hagamos ejercicios de meditación y ayúdale, por favor, siempre a pensar y cambiar el pensamiento hacia la autonomía, a que él puede manejar la situación que se le presente, que él puede manejar la situación en la vida que se le presente. Y entonces en automático va a cambiar su forma de pensar.
Vamos a pasar a un ejercicio de 5 minutos. Es un ejercicio de meditación para trabajar incluso nuestro amor propio y el amor hacia los demás. Solamente 5 minutos, por favor. Te pido, por favor, que la planta de los pies la pongas en el piso, las caderas bien apoyadas a la silla, la espalda recargada a la silla, una postura digna y cerramos los ojos. Respiremos lento y profundo, por favor. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Te invito por favor a que hagamos una relajación de la frente, el cuero cabelludo, los hombros, los brazos, la cadera y las piernas. Inhalas profundo y exhalas. Estate atenta a la respiración. Al inhalar y al exhalar. En este primer estadio, imagina que miras tu rostro frente a un espejo y dibujas una sonrisa en el rostro. Ahora esta sonrisa la conectas con tu corazón. En este primer estadio, repites conmigo: me deseo ser feliz, me deseo estar libre de todo sufrimiento, me deseo alcanzar el bienestar y la paz. Pasamos al segundo estadio y traemos a nuestra mente a una amiga. A una amiga que tiene tiempo que no ves si eres mujer y a un amigo si eres hombre. Le dibujas una sonrisa en su rostro y también deseas que esté bien. Le deseas que no sufra, que esté libre de dolor y que esté libre de sufrimiento. Y también deseas que alcance el bienestar y la paz. En el tercer estadio, te invito a que traigas a tu mente a una persona conocida desconocida. Es una persona que quizás solo sabe su nombre, pero también deseas que le vaya bien. No conoces nada de su historia de vida, pero también deseas que le vaya bien y no sufra y alcance el bienestar. Sigues atendiendo a tu respiración al inhalar
Y al exhalar. Al inhalar y al exhalar. Pasamos al cuarto estadio. Y traemos a la mente a una persona que te haya hecho algún daño. Con la intención de hacerte daño o sin la intención de hacerte daño. No consciente. Elige solo a una persona y sigues inhalando profundo y exhalando profundo, sosteniendo la sonrisa en tu rostro conectada con tu corazón. Sigues sintiendo el amor, sigues sintiendo la paz y no permites ni siquiera al mirar a esta persona de frente que te arrebate este bienestar. Sigue sonriendo, te sigues sintiendo fuerte y feliz. Y a esta persona también deseas que le vaya bien. A esta persona también deseas que alcance la felicidad y que se sienta bien. Pasamos al quinto estadio y te invito, por favor, a que traigas a tu mente a todos los seres vivientes, a los animales, a los bosques, a las selvas, a la prada, incluso al desierto, a los ríos, a los lagos y a los mares, a los océanos. Y también deseas que se encuentren bien. También deseas que les vaya bien. Deseas que alcancen el bienestar, que no sufran. Inhalando lento y profundamente. Inhalando lento y profundamente. Te estás reconciliando con la naturaleza, reconciliándote con una persona que te haya hecho algo que no te haya gustado, reconciliándote con la persona desconocida, reconciliándote con una amiga, reconciliándote contigo misma, contigo mismo. Inhalamos lento y profundamente. Inhalamos lento y profundamente. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Y exhalas. Y poco a poco vamos abriendo los ojos. Y estamos aquí y ahora. Muy bien, muy bien. Acabamos de practicar nuestra meditación llamada Metta Bhavana. Una meditación para trabajar el amor para nosotros mismos, una amiga, un conocido desconocido, para una persona que nos haya lastimado y el amor también por toda la naturaleza. Es un pequeño ejemplo. Tú podrías quedarte minutos en cada estadio con la finalidad de sentir, de entrenar el amor que hay en tu corazón por varios minutos. Recuerda que es una forma de entrenar la mente para que la mente someta al cuerpo. En la meditación no hay movimiento corporal, hay dominación del cuerpo y sobre todo cuando atiendes a tu respiración, tu cuerpo se relaja. Te invito por favor a que a los hijos también esta herramienta de la meditación la practiques con ellos.
y puedan hacerla durante más tiempo. Mi nombre es Alejandra Pérez Lubiano, psicoanalista y coach ontológico. Este es mi correo, mi mail y mi celular, mi número de celular. En caso de que tengas alguna duda o pregunta, este es el momento para hacerla. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Cedo los micrófonos a los coordinadores de aquí del Colegio Tampico para que me indiquen, por favor. Buen día, muchas gracias, Ale. Como siempre, un gusto escucharte, escuchar tu propuesta, papás. En este momento, el host de la Ibero desactivará los micrófonos en el caso de que alguno quisiera participar, hacer algún comentario directo a la maestra o alguna consulta. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Compañero de la Ibero, ¿me puedes ayudar para desactivar los micros? Pues parece que ya están desactivados, algunos ya los desactivan, pero más bien Muchísimas gracias. Adelante. Decía que buenos días, muchísimas gracias. Yo entré anoche y otra vez entré hoy, porque sí está muy interesante. Muchas gracias por todo. Gracias, qué amable. Sí, yo tengo 3 niños, soy mamá de 3 jóvenes y sí, por eso me volví a entrar porque había algunos puntos ahí que dije, los voy a volver a escuchar porque tengo 3 adolescentes. Gracias. ¿Tienes alguna duda en particular? No, está bien. Ayer me quedaba una duda ahí con lo de la higiene personal, más bien el aseo personal, pero ya, creo que es algo que sí, no es un problema grave en mi caso. Ok, bien. ¿Y te diste cuenta que sí se modificó la conferencia de anoche a hoy? Sí, sí hubo algunas diferencias. Y de hecho anoche hubo un interés por mis hijos porque iban a ver que estaba, sin que yo les dijera que vinieran a escuchar, se acercaban a ver qué era lo que estaba escuchando y se quedaban escuchando un ratito y se iban, luego venía el otro y así estuvieron. Qué amable, muchísimas gracias por estar atenta, muy amable. Y bueno, pues también gracias por tus comentarios. Ahí. Hola. Hola. Sí, gracias a usted. Hola. Soy mami de Alina Faride Vite Castillo del 24. Yo tengo 3 hijas. Sí, en la casa ya utilizamos feedback positivo. Si estamos trabajando en casa desde la pandemia para no estresarnos, de repente tengo la posibilidad de irme a un lugar cerquita de aquí que es campo y es casa familiar, así nos fugamos, pero tengo el problema que se ha acentuado mucho, que es el uso de las redes sociales por el encierro en casa, ya que en verdad lo estamos llevando de la mejor manera posible. La única que sale o salimos de la casa es mi marido y yo para cosas indispensables. Con las redes sociales no podemos. Esto se ha incrementado. Ya no sabemos de qué manera quitarla. Ya pusimos horarios, y sentimos que están más tiempo ahora. Uh-huh. Eso es lo que me tiene preocupada a mí. Y que están más tiempo en las redes sociales, ¿verdad? Sí, o sea, en lo que son los aparatos, iPad, algunas cosas son escolares, interactivas, aplicaciones, porque las reviso en cuestión de mis niñas más chicas. Uh-huh. En cuestión de los adolescentes, ellos se dan vuelo con las redes sociales. Uh-huh. Sí, de hecho hay que estar supervisando porque en esta parte de que, y mostrar, oye, quiénes son tus amiguitos, porque el grooming se hace con la intención de que sean jóvenes menores de 18 años. Y no nada más menores, es decir, tengo una paciente que tiene 40 años, es una mujer que toda la vida se ha dedicado, por decirlo así, a trabajar,
poco social y en el momento en el cual se conecta en una plataforma a través de internet, a través de una plataforma musical, ella para solicitar una canción que le gusta, y obviamente ahí un hombre la contacta en esa misma lista de personas que hablan a la radiodifusora, la contacta, empiezan a ser pues aparentemente amigos, posteriormente novios, luego y novios virtuales, pero ella nunca conoce una cara de él, nunca muestra una foto de él y tampoco pues se ven físicamente. Pero pues obviamente él le pide dinero, ella se lo manda por una cuenta bancaria y la relación dura 11 años. 11 años. Entonces, pues no nada más los adolescentes están expuestos a esto, sino también aquellas personas adultas que a veces son poco sociales y pues obviamente se ven en la necesidad también de hacer amigos virtuales. Es más fácil, dicen ellos, es más fácil comunicarse a través de una plataforma y en ocasiones pues esto se puede prestar a todo esto. Pero irlo no nada más detectando, sino también observando que no haya una conducta de aislamiento per se en los adolescentes. Si no, esa sí sería la ventana para otras cosas, ¿no? Búscalo, pues ahí están. Bueno, pues muchísimas Hola. gracias a todos. Hola. Hola. Una duda. Bueno, hace poco me acaba de externar mi hija, tiene 15 años, que en los últimos meses ha estado muy pendiente de las noticias con respecto a la violencia contra la mujer, los feminicidios, y me platicaba que siente mucho miedo. En estos días me acaba de externar esto, ¿no? Entonces, no he encontrado la forma de ayudarla, de orientarla, de quitarle este miedo. Sin embargo, sí me gustaría que esté alerta siempre, pero tampoco quiero como que viva con este miedo de que algo le pueda pasar o inclusive a mí o a algún familiar, ¿verdad? Claro, claro. Fíjate que es muy buena pregunta. Los feminicidios es verdad, es algo que Eres alumno no es del nuevo. Instituto Indica la sección y Esta parte de los feminicidios no es nuevo, se ha dado con regularidad desde hace muchos años, solamente que era invisible ante los ojos de las cámaras, de los medios de comunicación. Y ahora, pues obviamente es un tema visible que genera mayor visibilidad y el número de mujeres sí ha aumentado. En el 2019 fue el año de mayor feminicidio, el año en el cual Andrés Manuel López Obrador está en su primer año de presidencia y hubo un incremento. En el 2018 era aproximadamente 17 mujeres al día las que perdían, pues obviamente, la vida por ser feminicidios y ha aumentado hasta casi 30. Entonces, ¿qué hacer ante estas situaciones? Ante estas situaciones, saber perfectamente que la protección y la seguridad se va construyendo desde dentro y que incluso así sean las mujeres más, seamos mujeres, pues el recurso tiene que ser psicológico y también el recurso tiene que ser emocional. La defensa de una mujer tiene que ser 100% la palabra, el cuerpo también. Esta parte de que ella se sienta segura en sí misma. Claro, en un feminicidio hay fuerza, hay incluso violencia, hay sometimiento, pero cuando en ella misma trabaja su empoderamiento, ella misma concientiza que no se va a someter ni al miedo, estamos trabajando incluso ahí un empoderamiento de poder, un empoderamiento psicológico de poder, perdón, emocionalmente hablando. Si yo las terapias que doy justamente son para el empoderamiento de la mujer, para quitar justamente de la mente y de las emociones esta sensación de no poder defenderse. Cuando tú construyes en la mente y en las emociones de una mujer y de cualquier persona la autoconfianza, y no nada más la autoconfianza de su ser,
sino la capacidad de protegerse a sí misma y de seguridad de sí misma, créeme que aminora ese miedo. Y obviamente, ya cuando hay un miedo, pues obviamente ya no quiere hacer algunas actividades sola, quiere ir acompañada. ¿No las ves por ahí? Así Si dejamos que ese miedo incremente, pues obviamente va a repercutir Por ahí en la vida adulta o incluso en la vida del noviazgo o en la vida del matrimonio. Y esa es la intención, que un miedo que puede ser preventivo para solucionarse en terapia o ponerle una solución profunda, no vaya incrementando en el tiempo, no vaya incrementando para afectar un noviazgo o incluso afectar un matrimonio. Esa es la intención. ¿De acuerdo? Si quieres, anotas mi teléfono y podríamos empezar una terapia virtual. Gracias. Con gusto. ¿Alguna pregunta más? Si no, para dar cierre y fin a esta plática. Muy bien. Bueno, Amparito, pues por parte de la Universidad Iberoamericana, a todos los papás aquí presentes, maestros, jóvenes, tienen mis datos y en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirme o contactarme. Así sea un feedback también o un reconocimiento, qué les agradó, qué no les agradó de la plática. Esta es una propuesta, como dijo nuestra coordinadora de Colegio Tampico, es una propuesta y la intención es de que ustedes vayan concientizando el manejo del estrés. Gracias a mi compañero de la Ibero y por mi parte entonces sería todo. Muchísimas gracias, Ale. Buenas tardes para todos. Buen día.